Muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Nos reunimos una tarde más para continuar con las enseñanzas. Ahorita que tenemos tiempo, que estamos en casa, y si hoy por ser domingo tuvieron algo más que hacer, pues van a quedar grabadas, no se preocupen, ¿ok? Hoy es el sexto día, yo pensé que lo iba a terminar realmente el día de mañana, pero la verdad no, yo creo que no, porque no hemos entrado todavía a la etapa de lo que es el mundo espiritual. Hemos estado trabajando con lo que es la restauración del alma o la sanidad del alma, de ver las heridas todavía, así que si ustedes me permiten, quiero ir grabando las clases despacio para que queden las enseñanzas claras, amén. Hoy vamos a entrar a un tema que se llama el mundo está bajo el poder del maligno. Ya estamos entrando un poquito más a lo que es el mundo espiritual. Ok, vamos primeramente, antes que nada, darle gracias al Señor porque nos permite estar un día más reunidos para compartir su palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos hoy ante tu presencia una vez más, Señor, para darte gracias, honor, honra y gloria por permitirnos vivir este día, Señor. Permite que tu bendito Espíritu Santo sea tocando mentes y corazones, Padre. Sabemos que para ti no hay distancia, no hay tiempo, y que estamos unidos no en cuerpo, pero sí en el Espíritu para compartir tu sana palabra, Señor. Dame la gracia, dame el amor, Padre bendito, para poder hablar lo más claro posible, Señor, y que salga de mi palabra viva en espíritu y en verdad, para hacer una buena siembra de una buena semilla, para que caiga en buena tierra, Señor. A ti damos gobierno y señorío absoluto de nuestros hogares, de nuestras vidas y de estas enseñanzas. Amén. Amén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, hermano. Bueno, hoy empezamos a trabajar un poquito más con el área para abrir nuestro entendimiento y despertar nuestra conciencia, ¿ok? Para ir un poquito a ser más cristianos adultos y maduros, que esto no tiene nada que ver con la edad natural de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Tener una madurez espiritual es ir tomando más en serio la palabra y, como yo lo dije desde el primer día de clases, hacernos responsables de nuestra vida. Antes vivíamos en una posición muy cómoda, responsabilizando a Dios casi de todo, si Dios quiere, porque Dios lo permitió, porque Dios hace, porque el diablo me atacó, porque mi familia, porque mi esposo, porque el gobierno, pero eso ya se terminó. Vamos a venir como el Señor lo desea en su corazón, tomando la responsabilidad de nuestras vidas y el dominio propio, con todas las habilidades, gracias y poder que el Señor nos ha dado. Para poder llegar a hacer eso, tenemos que tener una conciencia despierta. Amén. Y pedir ayuda al Espíritu Santo para tener el dominio propio y estar más lleno de la palabra de Dios y ponerla en acción, como dice su palabra. Hoy vamos a hablar en 1 de Juan 5:19, dice la palabra de Dios que la tierra está bajo el poder del maligno. ¿Okay? Vamos a escudriñar un poquito más de eso, porque muchas de las personas que se me han acercado en aquel tiempo o cuando estoy evangelizando, se cuestionan mucho que dónde es que está Dios, por qué hay tanta tragedia, por qué hay tanta guerra, por qué hay tanta hambre, por qué me sucede esto si yo no soy tan malo. Entonces muchas veces, aunque no lo creamos, gente tiene cierto resentimiento para con Dios, amén, o es incrédulo de que hay un Dios que existe a causa de las cosas que acontecen en el mundo. Hoy vamos a hablar, y esperemos en el nombre de Cristo Jesús, que nos quede bien claro primeramente para nosotros, tomar la responsabilidad de lo que está pasando, y dos, tengamos la capacidad de poder expresarlo y ayudar a otros que están en confusión. Amén. Es tan sencillo, hermanos, como ahorita con la situación que está pasando del coronavirus, que se les está advirtiendo a la gente, mira, va a haber consecuencias, y mucha gente no escucha, hace oído sordo.
y salen doctores diciendo, miren, después no nos responsabilizan a nosotros de que damos mal servicio y de que no tenemos material para atenderlos, porque se les está advirtiendo que esto se puede salir de las manos. Por eso les pedimos que tengan cuidado y la gente no escucha. Vaya comparación, pero con la palabra de Dios es exactamente lo mismo. ¿A qué me refiero? En el libro de Oseas 4:6 pues dice que mi pueblo fue destruido o se extravió por falta de conocimiento. El conocimiento de la palabra es lo que viene a darnos la libertad, pero siempre y cuando ese conocimiento no lo usemos nada más como de almacén dentro de nuestra cabeza y andemos como bibliotecas ambulantes recitando versículos pero no viviéndolos. Porque cuando nosotros hacemos eso, de que vamos a las personas y les recitamos versículos, a los hijos, a los amigos, pero no vivimos la palabra de Dios, en vez de ser de bendición, hermanos, somos de piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque hacemos que ellos nos empiezan a juzgar. Nos empiezan a juzgar. Entonces, definitivamente, vamos a empezar a tomar un poquito de responsabilidad y vamos a dar respuesta, hermanos. Vamos a dar un poco de respuesta a eso de dónde es que está Dios en todas esas situaciones. Amén. La respuesta la encontramos muy clara. Yo ese versículo ha impactado mi vida porque me aclaró muchas cosas. Muchas cosas me aclaró Juan, el libro del Evangelio según San Juan 3 al 16 al 20. Que Dios me dé la gracia para podérselos explicar y así como para mí fue de bendición, sea también de bendición para otros. Amén. Estoy batallando un poquito aquí con la música. Ahí está. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan 3, 16, 20. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque envió Dios a su Hijo al mundo, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para empezar en esos dos versículos, hermanos, a mí me está quedando bien claro. Yo cambio de un Dios castigador, con el cual me habían enseñado, tal vez en la infancia, que decían, si no te portas bien, Diosito te va a castigar. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, me cambia a mí la imagen, el concepto o la idea de un Dios castigador por un Dios que viene a rescatarme, que viene a hacer un rescate de mi vida. ¿De qué me viene a rescatar? Dice el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Versículo 18 me dice que ya hubo una condenación. Esa condenación está ahí desde mucho antes que nosotros naciéramos. Cuando el hombre fue condenado, cuando entró el pecado y entró la muerte, cuando Adán y Eva pecaron, hubo ahí una condenación para el mundo. Y hubo muerte, hubo una separación. La muerte no es nada más muerte natural, sino una muerte es la separación de la presencia de Dios. Cuando el hombre está separado de Dios, el hombre está muerto o muerto en vida. Eso lo vemos en los evangelios, cuando nuestro Señor Jesucristo decía, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Ok? Entonces ahí ya hubo una condenación. ¿Qué hace nuestro Padre Eterno? Como ya hay una condenación, Él envía a su Hijo a rescatar. Ya estamos en tinieblas, ya estamos perdidos,
Y Él no envió a juzgarnos, no ahora, porque ahorita no viene a juzgarnos, viene a rescatarnos del juicio de muerte que ya hubo sobre la humanidad. Amén. Entonces ya cambio yo un Dios que me va a venir a castigar por un Dios que me viene a rescatar. ¿Ok? Dice que hay una condenación porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto a mí me da respuesta, hermanos. ¿Qué es lo que cubre el mundo? Las tinieblas, la maldad. ¿Por qué? A causa de las obras que se practican. El hombre le da la espalda a la luz. Le da la espalda a causa de las obras que no quiere dejar. El hombre no quiere soltar el pecado. El mundo, y hace poquito lo miramos, dice la palabra de Dios que con la venida de nuestro Señor Jesucristo será como en Sodoma y Gomorra. O en los tiempos de Noé, que iba a haber demasiada perdición, demasiada burla, demasiada controversia, demasiada ofensa para con Dios. Y es en los tiempos que estamos viviendo. El hombre decide que las tinieblas cubran el mundo a causa de las acciones. Y como el mundo está en tinieblas, el mismo hombre le ha dado los derechos a Satanás por medio de las obras. ¿Qué hace el Padre? El Padre envía al Hijo para todo aquel que diga, yo quiero ser rescatado, yo no quiero estar en tinieblas. Y yo creo en ti, yo creo que tú eres la luz, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Lo saque de tinieblas y lo pase a su luz admirable. Y ahí hubo una salvación de una condenación previa que nosotros teníamos. Amén. Entonces, cuando decimos, ¿por qué está África, que Asia? ¿Por qué estar así? ¿Por qué dónde está Dios? Dios siempre va a estar donde tú lo pongas. Dios no va a obligar a la gente a que lo sigan o que hagan sus obras. El hombre con su libre albedrío decide a quién sirve. Voy a volver a dar un repaso. ¿Okay? Juan 3:19 dice, y este es el juicio. Que quede claro que ya hubo un juicio sobre la creación y fue juicio de muerte. Dice, y esta es la razón del juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esta es la causa, pues sus acciones eran malas. Los hombres mismos le entregan los derechos de su vida a Satanás en dos cosas. En que los hombres por voluntad propia amaron más las tinieblas que la luz, sin importar que en la luz estaba la vida. Lo dice Juan 1:4. ¿Amén? Ok, al momento de rechazar la luz, se entregan a las tinieblas. Al momento de rechazar la vida, se entregan a la muerte. ¿Okay? Habla aquí en el verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas por Dios. Tú le quieres hablar de alguien de la palabra de Dios. Tú quieres evangelizar a alguien para que entre en los caminos de Dios. Y esa persona ahorita está, el diablo le ha ofrecido y está en pleno gozo y en lo mejor de su vida, haciendo lo incorrecto. ¿Te va a escuchar? No, él va a preferir amar más las tinieblas que la luz. Él va a amar más el pecado que acarrea muerte que la verdad que acarrea vida. Por eso dice que el hombre rechaza a Cristo. Trata de sacar a alguien que esté haciendo malas obras y esté ganando muy buen dinero con lo que no debe de hacer, ya sea narcotráfico, prostitución, con lo que tú quieras. Y ellos van a decir no. El mejor momento para hablarles de la palabra de Dios es cuando el diablo ya les dio la puñalada, porque el diablo vino para matar, robar y destruir. Primero les ofrece los placeres para después destruirlos, porque va a llegar ese tiempo, porque él da mala paga a quien bien le sirve.
Pero mientras ellos estén en su apogeo, mientras ellos piensen que están bien, ellos no van a querer escuchar de la palabra de Dios porque van a amar más las tinieblas que la luz. Estamos ahí ahorita, vayan haciendo sus preguntitas. Dice, y en que las obras que practican los hombres son malas. Esas obras son de la propia naturaleza de las tinieblas, lo dice en Juan 8:44. Y esto es lo que constituye el derecho de Satanás sobre todos aquellos que consciente o inconscientemente practican sus obras. Practican sus obras. Primera de Juan 5:19 dice, todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y luego en el libro de Lucas 4:5-6 dice, Satanás le dijo a Jesús, todo este dominio y su gloria te daré. Escuchen lo que le dijo. Pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Jesucristo no dijo, cállate mentiroso, esto no es tuyo. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Quién le entregó el dominio del mundo a Satanás? ¿Quién se lo entregó? Pues el derecho que Satanás tiene, el mismo hombre, por las obras que practicaba, se lo entregó. ¿Por qué? El derecho que Satanás tiene se basa en los decretos de Dios, en la palabra de Dios. Todas las creaciones de Dios se rigen por el libro de la Constitución del Reino de los Cielos, que es la Biblia. Entonces Satanás se sabe los derechos y obligaciones que toda la creación del mundo tiene. Ahorita les explico un poquito más. Satanás tiene el derecho que le otorga la misma palabra de Dios. Dios no puede quebrantar su palabra, su ley, porque entonces no sería perfecto y no podemos sobornar la ley del reino de los cielos. Quien peca tiene una infracción. ¿De qué estoy hablando? De que los decretos de Dios dicen en 2 de Pedro 2:19, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. ¿De qué eres esclavo? ¿Qué te ha vencido? ¿Qué te tiene derrotado? Al momento de decir la palabra esclavo, todo esclavo tiene su señor. ¿Qué señor te tiene sometido? Las obras de qué señor estás practicando. Porque al Señor a quien tú sirves, ese es el Señor que te va a dar la paga. No importa que digas soy cristiano, o soy católico, soy de la religión que sea. El mundo espiritual está basado en un régimen de derechos, de decretos, mandamientos, ordenanzas que están escritos. Por eso el libro de Oseas dice que mi pueblo se extravió por falta de conocimiento. Al no conocer la palabra de Dios, y esto es bien importante que las personas que están interesadas en autoliberarse o ayudar a ministrar a otros o a liberar a otros, tengamos bien claro que ni Dios quebranta su propia palabra. Si uno le sirve a un señor, va a ser esclavo de ese señor. Dios no puede decir, hey, suéltalo. No puede decir eso, porque entonces quebrantaría su propia ley. A Dios no se le puede ni sobornar ni quebrantar su propia ley. Romanos 6:16 dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. ¿A quién obedeces? ¿A quién obedeces? Roba, mata, adultera, miente, grita, insulta, lastima, odia. ¿Son cosas de Dios? ¿A quién obedeces? ¿Se recuerda la prédica de las 3 voces? ¿A quién obedeces? Cuando te habla, ¿obedecemos la ley y la palabra de Dios o obedecemos al enemigo? Entonces, Romanos 6:16 dice que sois esclavos de aquel a quien obedeces. Y hablábamos de que si lo practicas conscientemente o inconscientemente. O sea, el diablo mejor para él, nuestro peor enemigo no es Satanás, que el Señor lo reprenda. Nuestro peor enemigo es la ignorancia, el no conocer la palabra de Dios. Porque dice el Señor que Él toma ventaja de eso. Y nosotros infringimos y pensamos, yo voy a la iglesia. Leyes. Y le servimos tal vez a otro Señor. Juan 8:34, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿De qué pecado estás esclavizado? ¿De la pornografía? ¿De la masturbación? ¿Del alcoholismo?
del adulterio, de la mentira. Autoanalízate, de la soberbia, de la arrogancia, de la hipocresía. ¿De qué pecado te tiene sometido? ¿Qué pecado te tiene esclavizado? ¿O qué pecado no quieres dejar? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. El pecado siempre te va a llevar a la muerte, porque el pecado te separa de Dios y la separación de Dios es muerte espiritual. Amén. Entonces muchas veces estamos muertos en vida. En la mañana hablaba de que gente pregunta a veces, ¿por qué no me bautiza el Espíritu Santo? Pues ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Si nosotros no empezamos a tomar conciencia de los estorbaderos y alejarnos del pecado, el Espíritu Santo difícilmente va a obrar en un corazón soberbio que apapacha las tinieblas, que apapacha lo incorrecto. Entonces, uno tiene que empezar a ser humilde y hacerse un autoanálisis de qué es lo que me tiene sometido, a qué estoy esclavizado. Y yo vuelvo y repito, si estamos haciendo cosas incorrectas, sembrando cosas incorrectas, vamos a tener cosechas incorrectas. Y el pecado solamente nos trae destrucción y muerte. Y al Señor al cual sirve el pecado, a quien le sirve por medio del pecado, no es a Dios. Y ese Señor, que es Satanás, que el Señor lo reprenda, vino a matar, robar, destruir, a robar salud, a destruir matrimonios, a matar la fe. Esa es la paga que da el pecado. Amén. Proverbios 26:2 dice que la maldición no viene sin causa. Y eso nos tiene que hacer crecer y nos tiene que hacer madurar. A ti no te pega nada si no tiene derecho de pegarte. El día de ayer estábamos hablando de la hechicería y de la brujería, que estaba el profeta caído queriendo maldecir al pueblo de Dios, pero le rebotaba y no podía maldecirlos porque decía que no se encontraba iniquidad o maldad en ellos. Entonces, si tú estás en orden, si tú tienes todas las puertas cerradas, la maldición a ti no te pega, no te toca. Y ese es el problema, porque muchos dicen, no, Cristo Jesús murió por mí en la cruz del Calvario y pagó por todos mis pecados. Cuando tú lo aceptas, Él te limpia. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú te vuelves a ensuciar porque empiezas a tener las mismas prácticas, las mismas rutinas. Y ese es el problema. Que tenemos que crecer y entender que cuando aceptas a Cristo Jesús es el primer paso y que la palabra, cuando tú te empiezas a congregar, a ir a grupos de vida, a células, a los cultos, la palabra te va a ir enjuagando, te va a ir limpiando el corazón y te va a ir despertando la conciencia. Que esto es un proceso, hermanos, que no hay varitas mágicas que digan, ay, con una oración y ya. No, lo que te va a dar la verdadera liberación es la verdad de la palabra de Dios y que la practiques. Amén. Sí, hay que orar y hay una manifestación porque ellos van a pelear la casa. ¿Por qué? Porque ellos tienen, no sé, cientos de años o decenas de años viviendo en el ADN de una maldición ancestral y ellos van a pelear y es ahí donde hay manifestaciones corporales. Pero la verdadera liberación es en la mente y es por medio de la palabra de Dios. Si tienen dudas, anótenlas, hermanos. Amén. Y eso lo dice el libro de Éxodo 24:5. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Entonces, tenemos que reflexionar un poquito, porque a veces decimos, no sé por qué me va mal, no sé por qué me va mal. Bueno, vámonos estudiando. Y si tenemos demasiado empañada la percepción de nosotros mismos, pidámosle ayuda al Espíritu Santo. O a tu mejor amiga y a tu mejor amiga, ella te va a decir todito clarito, ¿verdad? Porque muchas veces los que están de fuera ven mejor nuestras fallas. Ven mejor también las cosas que hacemos buenas. Muchas veces, créanme, hermanos, que hay un tipo de estupor en las personas que ellos no se dan cuenta, están tan enceguecidos que no se dan cuenta de los errores y los daños que cometen, que hacen alrededor de ellos. Entonces necesitamos orar mucho por esas personas
para que esos pensamientos atrincherados sean quebrantados. La oración tiene poder. Que empezamos a interceder porque las personas, Señor, quítale toda ceguera. Padre, quítale toda ceguera. Señor, despiértale sus sentidos espirituales. Padre, que se dé cuenta. Señor, cámbiale el corazón de piedra por un corazón de carne. Porque a veces están tan sumergidos en las tinieblas que ellos no se dan cuenta de que no ven. Amén. Ok. La Biblia dice que este es el libro de la constitución del reino de los cielos y que rige todas las esferas, porque hay más creaciones. Lo pueden ver en Colosenses 1:16, ¿verdad? Ahí si quieren estudiar un poquito más, por dar un repaso. Entonces la conclusión es, lo que todo esto quiere decir es que Satanás tiene derecho sobre la vida de aquellos que él ha vencido, porque al practicar sus obras con conocimiento o en ignorancia, como guste, a él obedecen, haciéndose esclavos de él. Él tiene derecho de aquellos que ha derrotado, él tiene derecho de aquellos que practican el mal. Y estamos hablando ahorita de derechos personales, pero también hay demonios territoriales, que las mismas acciones que se practican en ciudades o colonias le dan derecho a demonios territoriales. O casas, lo que se practica en las casas les da derecho a demonios que habiten ahí y que hay que quitar derechos. Las acciones que practica una persona determinan a quién amas, a quién sirves y a quién perteneces. Al reino de la luz o al reino de las tinieblas. Tremendo, ¿verdad? Entonces ahí no podemos sacar, ay, es que yo tengo, no. No es lo que tú hablas o lo que tú predicas, es lo que tú practicas, lo que determina quién es tu Señor, a quién estás sirviendo, a quién amas y a quién perteneces. Entonces hagamos reflexionar. Espero en Dios que me alcance el tiempo hoy para llegar a lo que son los pecados deliberados. Porque ahí sí, hermanos, lo bueno es que nadie nos está viendo y que yo no estoy mirando a nadie, y vamos a hablar bien clarito de los pecados deliberados. Amén. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna preguntita? Empiecen a hacer sus preguntas, hermanos. Ok. Esto no es cuestión de cuántos años tengas de antigüedad en la iglesia, ya lo había comentado. Dice, no se engañen a sí mismos. Nadie puede engañar a Dios. Uno siempre recogerá lo que haya sembrado. Santiago 1:22-27 dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos. Muchas veces la gente se cuida de que mi esposa o mi esposo no me vea de que estoy adulterando, que mi jefe no se dé cuenta de que estoy robando, que los pastores no se den cuenta que yo maltrato a mi mujer en la casa. Es lo que menos te tendrías que ocupar. Es lo menos. ¿Por qué? Porque de Dios nadie se burla, nadie se engaña. Porque Dios debería de cuidarte de lo que no te ve, de lo que tú no puedes ver. Al que tú no puedes ver, el que es omnipresente, el que está en todo lugar, de ese hay que cuidarse y dar testimonio y tratar de agradar. Es a Dios, no a los hombres. Primeramente Dios. Y cuando tú agradas a Dios, eso se va a reflejar en los hombres. Amén. Mateo 7:24 dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Inamovible. Inamovible. El Señor te va a poner en un lugar y vendrán vientos y vendrán lluvias y vendrán tempestades, pero estás firme. Esta es la casa del Señor, sobre la roca que es Cristo Jesús. Nada te mueve, porque la maldición no viene sin causa. Ahí viene ese, decía el Señor Jesucristo, que no tiene nada en mí, que no tenía derechos en él. Y cuando tú cierras tus puertas y le das las llaves a Cristo Jesús, las maldiciones no te tocan y no te pegan. Amén. Entonces vamos viendo que a veces, qué bueno que estoy sacando esto, porque mucha gente va a la iglesia y dice, hago una oración, chirrín, tintín, pum, ya. No, la cosa no va así. La cosa no va así. Dios está buscando hacer nuevas criaturas, una renovación dentro de nosotros, pero desde lo más profundo de nuestro ser. Claro que si uno ora en el nombre de Cristo Jesús, fuera, se va a salir.
¿Por qué? Porque porque se sujetan al nombre de Cristo Jesús y por su gracia. Pero qué mal es hacer eso. ¿Por qué? Porque si esa persona no sabe cómo mantener la puerta cerrada, cómo mantener su liberación, dice que vienen 7 peores y su estado postrero será peor que el primero. Por eso es importante enseñar a las personas qué es lo que te provoca que hay espíritus inmundos en tu vida, cómo sacarlos y cómo mantenerlos fuera. Ahorita estamos hablando de qué es lo que provoca. Después vamos a ver cómo sacarlos, ¿verdad? Y después vamos a ver cómo mantenerlos fuera. ¿Ok? Entonces, Lucas 6:46 dice, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? ¿Quieres que Cristo Jesús sea tu Señor? Obedécele, porque uno es esclavo o uno es su Señor a quien obedece. ¿A quién obedecemos? ¿Qué acciones practicamos? Eso es a quien tú obedeces. Qué tremenda esta palabra, de hermanos. Y no estoy enojada, pero me apasiona hablar de la palabra. Y aparte está un poquito fuerte porque nos confronta. Nos confronta como cristianos, como hijos de Dios, como siervos de Dios. Porque para Dios no hay nada oculto. Entonces muchas veces de la razón de que nos va como nos va, es porque tenemos todas, no son puertas, a veces son con puertas abiertas. Pero hoy estamos aprendiendo, amén. Estamos reflexionando, estamos tomando nota. Y si no, que el Espíritu Santo nos ayude. Señor, ¿qué es lo que yo tengo que renunciar? ¿Qué es lo que yo tengo que sacar? Lo vamos a ver más adelantito. Amén. ¿Cómo es que Satanás va? Él no te puede tocar un pelo si Dios no se lo autoriza. Pero haz de cuenta, ¿qué hora es? Ok. Haz de cuenta que para que él vaya, va con Dios. Pero él lleva su tarjeta de infracción. Ahorita les voy a dar los versículos bíblicos. Llega la tarjeta de infracción y llega con Dios. Mira, yo tengo derecho de ir y pegarle una zarandeada, o meterme en la casa, o meterme en el matrimonio, o tocarle la salud a fulanito, porque él hizo tal cosa y eso a mí me da un derecho. Entonces Dios, que es Dios, no puede romper ni quebrantar su propia ley. Por eso es que en la palabra de Dios a Satanás se le llama el acusador de mis hermanos, porque él va y los acusa, porque tiene que sacar el permiso para poder tocarlo. Vuelvo y repito, Proverbio 26:2 nos dice claramente que la maldición no viene sin causa, tiene que tener un derecho. Apocalipsis 12, del 9 al 11. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Escuchemos muy bien. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios de día y de noche. Este sí que no duerme, hermanos. Dice, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Aquí nos dice hasta cómo lo vencieron. Lo vencieron por medio de la sangre del Cordero, ¿verdad? Y dando el testimonio de sus vidas. Eso lo vamos a hablar más adelante. Zacarías 3:1, ahorita les estoy dejando bien claro que Satanás es el acusador y que para poder tocarte un pelo tiene que llevar la infracción en la mano de algún acto que tú hayas cometido. Zacarías 3:1 dice, entonces me mostró el sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor. Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Ahí está el acusador, acusándolo. Amén. Satanás conoce la palabra de Dios. Dice que los demonios conocen la palabra de Dios y tiemblan. Y dice, y solo anda buscando quién transgrede las leyes para reclamarlo. Primero de Pedro 5:8. Ya que él no puede tocar mientras estén en orden. Él solo tiene derecho de aquellos
que por voluntad propia lo tienen por Señor practicando sus obras, como lo leímos en Juan 3, 19 al 20. Ya que está escrito que la maldición no viene sin causa, Proverbio 26, 2. Satanás tiene que presentarse ante nuestro Dios, como lo hizo en el caso de Job, y pedir permiso para poder tocar nuestras vidas, como lo hizo en el caso de Pedro, cuando lo pidió para zarandearlo. Llegó el Señor Jesús y le dijo: Pedro, te han pedido para zarandearte. ¿Recuerdan eso? Dice el Señor: y no le he pedido a mi Padre que te saque o que te deje de zarandear. Le pedí que te diera la fe, la fuerza para que aguantes la zarandeada que te van a pegar. Entonces Él tiene que pedir permiso para zarandearte, pero tiene que llevar tu infracción para que se le autorice por medio de una mala acción. Por eso tenemos que pecar y tenemos que arrepentirnos y nos damos cuenta, tener una conciencia despierta, porque a veces tenemos la conciencia dormida y nos autojustificamos. Fue una mentira chiquita y provocaste un problemón. Provocaste un problemón, pero tú te justificas: fue una mentira blanca, fue un chisme chiquito, fue un falso testimonio pequeño, y metiste en la congregación en división, metiste a un matrimonio en problemas. Entonces tú te justificas, pero Satanás no es tan bueno como para justificarte. Él agarra la infracción y al rato tú tienes problemas en tu hogar. Es un ejemplo. Vamos entendiendo un poquito cómo es que se maneja el mundo espiritual. Por eso es importante, hermanos, de tener una doctrina sana, que te hablen de arrepentimiento y que te hablen de santidad. Si quieres estar en orden, si quieres estar victorioso, si quieres estar poderoso, tenemos que dejar de jugar a ser cristianitos. Amén. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Él es el acusador de nuestros hermanos, como lo dice en Apocalipsis 12:10, porque el acusador de nuestros hermanos los acusa de nuestro Dios día y noche. Amén. Pero nosotros conocemos que tenemos un abogado para con el Señor. Ahí va lo bueno. Primera de Juan 2:1 dice: hijos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Pero si uno tiene la conciencia dormida y no se da cuenta que peca, aguas. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, hermanos, cuando ya tenemos el bautizo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te empieza a redarguir. Y Él mismo te prende el foco rojo. Está mal. Isofactamente di: Padre, perdóname, Señor. El Señor, en cuanto tú digas: Padre, perdóname, Él va a borrar ese pecado. Pero un arrepentimiento, ¿qué es la palabra arrepentimiento? No volver a cometer el acto. Una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. Ay, me siento tan mal, pero no lo dejas de hacer. Arrepentimiento es dejarlo de hacer. Remordimiento es: ay, pero lo sigues haciendo. Un arrepentimiento genuino, que dé fruto, dice la palabra de Dios, que dé fruto digno de arrepentimiento, que se eche a ver que sí realmente estás arrepentido. Entonces la infracción pierde poder, porque Cristo Jesús empieza a interceder por ti. ¿La solución cuál es, pastora? Arrepentimiento y perdón. Lo que te va a dar la verdadera liberación es arrepentimiento, pero para poderte arrepentir tienes que hacer conciencia realmente de lo que es pecado, y eso no creo que me alcance el día de hoy, pero si el Señor nos presta vida para mañana, vamos a hablar de los pecados. ¿Qué les parece? Una listita por ahí, a ver en cuál calificamos. Y no es que seamos perfectos, hermanos, pero tenemos la gracia y tenemos a Cristo Jesús como juez, como abogado. Amén. Entonces nosotros tenemos que usar de la gracia de Dios, pero no abusar de la gracia de Dios. Pero ¿cómo podemos anular esta infracción? Una vez aceptado a Cristo Jesús como Señor, tienes que aceptar y darle los derechos de tu vida a Cristo Jesús. Lo habíamos hablado, que en el libro de Romanos teníamos que confesarlo. Y hago esta explicación más, por ahí hay una enseñanza que se llama, que le puse inscritos en el libro de la vida. Si tienes duda de qué es aceptar a Cristo Jesús, te recomiendo que mires esa enseñanza, está muy, muy explícita. Aceptar a Cristo Jesús como Señor, las armas más poderosas para nuestra liberación
es el arrepentimiento de nuestros pecados y el perdón. Arrepentimiento de pecados y perdón es tu verdadera liberación. Conocerás la verdad y la verdad te hará libres. No es la oración mágica que muchos piensan, que la magia ni de Dios es. Entonces llegan a las iglesias y con una oración, eso no va así. Tenemos que enjuagar nuestra conciencia y purificar nuestro corazón, y eso lleva un proceso. Tenemos que hacer un cambio de vida para saber mantenernos libres. Amén. Hechos 3:19 dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. ¿Qué es lo que va a borrar el pecado? Una conversión y un arrepentimiento. Eso borra el pecado. Eso borra la maldición. Eso le arrebata la infracción al demonio, que el Señor lo reprenda. ¿Qué? Por lo tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Ahí está el verdadero secreto de nuestra liberación, de vivir una vida plena, libre, bajo la cobertura de Dios, con paz, con tranquilidad, con éxito, con prosperidad. Esa es la verdadera, vivir la palabra de Dios. Hasta yo descansé, está fácil, hermano, no está tan complicado. Dice, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Dios. Ahí está el bautizo del Espíritu Santo, tu tiempo de refrigerio que tanto has querido, ese bautizo que tanto has anhelado, viene con el arrepentimiento y una conversión. Se te borran los pecados y viene el tiempo de refrigerio en la presencia del Señor. ¿No es maravilloso? ¿Dónde está, pastora? Hechos 3:19. Ya ven, yo hablo y me contesto sola, para que no se sientan mal. Ok, Colosenses 2:13 y 15. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra vosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Eso está tremendo. Le arrebató el documento de la deuda que teníamos por medio de los pecados. Lo clavó en la cruz y nos dio vida eterna y triunfó sobre ellos y lo puso bajo el estrado de sus pies y nos dio la libertad. Mañana, si el Señor permite, vamos a hablar de cómo muchos agarran esa libertad y solo se vuelven a meter a la cárcel. Pero el Señor ha venido para darnos libertad. Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ti y son de bienestar y no de calamidad. Seamos conscientes y maduros de que las calamidades nos las buscamos nosotros por andar en desorden. Pero la plena voluntad de Dios nos ama y Él nos quiere bendecir. Tomémosle la mano al Padre y caminemos con Él. Andemos por ese camino estrecho que Él no nos va a dejar caer. Pero muchas veces queremos el camino fácil, el camino ancho. A veces queremos darle el placer a la carne, al polvo. Y le damos la espalda a Dios. Le damos la espalda a nuestro espíritu. Y alimentamos más la carne. Amén. Primera de Pedro 2:24-25 dice, Él mismo cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Moramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián supervisor de sus almas. Y se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Señor, haznos volver al carril. Enséñanos el camino angosto. ¿Ok? Muchos hermanos en Cristo han tomado el versículo 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y no quieren cambiar. Y dicen, no, porque dice la palabra de Dios
que de modo que si está uno en Cristo, la pregunta es, ¿estás en Cristo? ¿Las cosas pasadas ya pasaron? ¿O las sigues cargando? ¿Sigues cargando los recuerdos, el odio, el coraje, el rencor, la ira, la frustración, las malas enseñanzas? Ya quedó atrás. Porque dice, no, aquí dice, sí, pero está hablando de una criatura nueva. Y para llegar a ser una criatura nueva, lleva su proceso, lleva su tiempo, su cambio. Mira que cuando el Señor llamó a los apóstoles, 3 años anduvieron con Él. Y por medio de la palabra Él los empezó a limpiar. Los empezó a limpiar. No hay cosa que sea de la noche a la mañana. Y también que tanto se retardan las cosas, dependiendo de la voluntad y la disposición de nuestro corazón. Amén. Pensando que por el hecho de haber hecho la oración del pecador arrepentido ya han sido liberados completamente, pero el verdadero significado de estar en Cristo está vinculado con la palabra santidad. Y hasta aquí la dejo, porque mañana vamos a hablar de santidad, si el Señor nos permite, y mañana vamos a hablar de lo que son los pecados deliberados, que a lo mejor estamos metidos en eso y ni cuenta nos hemos dado. Entonces, como es un tema ya largo, lo dejo aquí, y si mañana me permiten, seguimos con eso. Me imagino que hay preguntas. Déjenme pedir el teléfono a mi hija, porque para poder leer si es que hay preguntas. Abigail. ¿Ven? Entonces, hermanos, si les quedó la cabeza un poquito caliente porque doy la información rápido, vuelvan a escuchar la enseñanza, hermanos. Tomen nota, repasen. Gracias, corazón. Vamos viendo. A ver, espérame, no te vayas, hija, porque a veces la tecnología y los papás. A ver. Dios le bendiga, hermana Yadira, hermano Salomón, bendiciones. Hermana Maite, bendiciones. Hermana Maribel, bendiciones. Vianey, Dios me la bendiga. Blanca, bendiciones. Hermana Estrella, bendiciones. Hermana Claudia, hermana Noelia. De verdad, no tienen preguntas. Yo hubiera estado, pero atiborrada de preguntas, hermanos. ¿No hay ninguna pregunta? Ok. Si no hay preguntas, hermanos, pues vamos a orar. Me hubiera gustado que preguntaran. Yo hubiera hecho muchas preguntas con esto. Pero, ¿saben qué? Si después le viene una pregunta, pónganlo en la prédica y me va a parecer que hay algún comentario y yo ya les puedo responder por texto. Amén. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir y yo se las respondo. O si les da pena preguntármela así, lo pueden hacer por Messenger para que no se abochorne. Los que tienen mi número de celular pueden hacerlo por WhatsApp, es válido. Es más, se los voy a dar por si tienen que hacer preguntas por WhatsApp, por texto. Es el 6672-4712-24 de Culiacán, La Lada, 6672-4712-24. Si quieren hacer preguntas Pero a mí me gustaría que lo hicieran por este medio porque así edifican a más personas. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a pedirle a Dios que Él sea obrando en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, a pedirle que nos ayude con esta tarea. El día de mañana sí les voy a dejar tarea porque el día de mañana es que vamos a hablar de lo que es la santidad y de lo que es el pecado deliberado, que nosotros como cristianos, las personas que no tienen a Cristo, pues no podemos hablar tanto de lo que es el pecado deliberado, pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, sí podemos hablar de lo que es el pecado deliberado. Amén. Padre que estás en gloria, Señor, venimos dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, por la salvación, por ese regalo maravilloso, Señor, por la oportunidad de día a día, Señor, poder conocerte más, amarte más, acercarnos a ti cada día más, Señor. Gracias, Padre. Venimos hoy clamando, Padre bendito, Señor, a nuestro pastor de pastores, para que seas tú, Señor, llevándonos por ese camino angosto, por esa puerta estrecha, Señor, para que seas tú tomándonos de la mano, Padre, para que seas tú por medio del poder de tu palabra, edificando nuestras almas, restaurándolas, Señor. Que tu bendito Espíritu Santo sea despertando nuestras conciencias
Si es que hemos estado dormidos, Señor, quita todo tapón en nuestros oídos para poder escuchar tu dirección y poder seguirte, Padre. Padre, yo bendigo a cada uno de aquellos que está escuchando las enseñanzas, Señor. Que esta palabra salga palabra viva, viva, Señor. Que se pueda meditar en ella de día y de noche. Yo declaro, Señor, que al terminar estas enseñanzas va a ser de bendición, va a ser de gran bendición. Vamos a hacer cambios, vamos a ser restaurados por medio de tu palabra y vamos a convertirnos en criaturas nuevas para que tú puedas hacer tu plan maravilloso que tienes con cada uno de nosotros, Señor. A ti damos el honor, la honra y la gloria. Te amamos, Señor Cristo Jesús. Gracias, bendito Espíritu Santo, por estar en medio de nosotros. Gracias, Padre eterno. Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos con el favor de Dios, si el Señor lo permite, mañana a las 5 de la tarde para continuar con nuestras enseñanzas. Pasen una bendecida tarde. Amén.